Amigos, bienvenidos. Sin lugar a dudas, él grabó un par de las canciones más exitosas y recordadas de toda la década de los 80. Sin embargo, su historia es extraña y rocambolesca, ya que también fue ampliamente ridiculizado y recibió una increíble cantidad de burlas. Incluso llegaron a llamarlo pendejo o gilipollas mientras caminaba por la calle, y hasta se convirtió en uno de los primeros memes de internet. ¿Pero por qué? Quédate hasta el final y descubre cómo sucedió esto, cómo fue el infierno que vivió en su infancia, por qué creían que era negro, qué fue de su vida, cómo luce hoy día y muchos detalles interesantes más con este recuerdo de Rick Astley. Su nombre completo es Richard Paul Astley. Nació el 6 de febrero de 1966 en el pueblo de Newton, del condado Lancashire, en Inglaterra, y fue el cuarto hijo de Horace y Cynthia Astley. Los padres de Rick no se llevaban bien. Para empezar, Horace nunca quiso casarse y solo lo hizo porque dejó embarazada a Cynthia. En 1962 tuvieron a su segundo hijo, David, quien enfermó de meningitis y falleció. Horace culpó de esta muerte a su esposa, y ella entró en tal depresión que por el resto de su vida se volvería distante y fría con todos sus demás hijos, algo que Rick resentiría toda su vida. Horace era violento, tanto con su esposa como con sus hijos, y Rick afirma que uno de sus primeros recuerdos de infancia es ver a su padre atacando a su madre, con sus manos apretándole el cuello. Para entender un poco cómo era el padre de Rick, escuchemos esta anécdota reveladora, en las propias palabras del futuro cantante. Nuestro padre era impredecible, y nunca sabíamos cuándo estallaría su furia. Algunas mañanas podía llevarnos a la cama chocolate caliente, diciéndonos que el día estaría frío, y otros, a la misma hora, nos podría sacar de la cama a empujones y llamándonos bastardos vagabundos por no habernos levantado. Aquello era una locura. Papá era capaz de actos increíbles de generosidad y bondad, pero eran tan aleatorios e impredecibles como cualquier otra cosa en su vida. Se olvidaba de tu cumpleaños, pero cualquier día, y de repente anunciaba que te iba a comprar una nueva moto de carreras porque la tuya ya estaba muy desgastada. Los padres de Rick se divorciaron cuando él tenía tan solo 4 años. En Wikipedia dice 5, pero en la autobiografía que leí para realizar este video dice 4. Rick y su hermano mayor se quedaron a vivir con su padre, y su madre se fue a vivir a unas calles de distancia. Rick tuvo una infancia llena de inseguridades debido a la violencia familiar y a la mala relación con sus padres. Trataba de pasar desapercibido en la escuela, no quería llamar la atención, sufría de un enorme miedo a la oscuridad y a otras cosas, incluidas las bicicletas. Ambos hermanos le ayudaban a su padre en un negocio de jardinería, plantaban postes de cercas, movían carretillos con tierra, etc. Y aún así, debieron soportar también sus estallidos de violencia durante muchos años. Durante la adolescencia y en sus ratos libres, Rick se unió a su primera banda, la cual se llamaba Give Way. Un poco más adelante formó la segunda, de nombre FBI, donde comenzó como baterista y luego pasó a ser el cantante. Además, la música se convirtió en una válvula de escape, una forma de evadir el infierno que se vivía en su casa. Rick y sus hermanos habían enfrentado durante años los ataques violentos de su padre, pero en 1983 sucedió algo muy dramático entre aquel violento hombre y sus hijos. Rick Astley tenía 17 años y mientras ayudaba a su padre, movió la camioneta de trabajo sin cerrar la puerta y tuvo tan mala suerte que golpeó una estructura y arrancó la puerta del vehículo. Rick se puso frío solo de imaginar el estallido que tendría su padre, pero para su sorpresa, cuando Horace vio aquello, no se alteró, ni vociferó, ni nada. Sin embargo, y para seguirnos asombrando de cómo era este hombre, poco tiempo después,
Horace estaba haciendo un trabajo de carpintería y en cierto momento no pudo encontrar la broca correcta para el taladro, y este hecho tan insignificante hizo que estallara en furia y comenzó a golpear todo lo que encontraba con un martillo. Cuando se topó a su hijo Rick, lo tiró al suelo y comenzó a patearlo. Rick estaba muy asustado porque su padre raras veces llegaba a esos extremos, pero de repente sucedió lo increíble. El hermano mayor de Rick, Mike, salió de la casa con un gran cuchillo de cocina en la mano. Caminaba decididamente y con el rostro sereno. Se acercó a su padre, le puso el cuchillo en el cuello y le dijo: «Si te mueves 1 centímetro, juro que te mataré». Horace se detuvo al sentir el arma. Aquella fue la primera vez que sus hijos se rebelaron. Horace miró a su hijo y le dijo: «Lo mejor es que se vayan de aquí». Ambos hermanos corrieron y se fueron a casa de su madre. En 1984, cuando Rick recién terminaba la secundaria, tuvo una epifanía, una revelación, y se dio cuenta que su futuro no era para nada prometedor. Si no hacía algo y pronto, se vería obligado a trabajar en el negocio de su padre por el resto de su vida, y esta perspectiva lo aterraba. Había comenzado a ver la música como una salida a su situación, tal vez no la mejor de todas, pero quizás era la manera más cercana de obtener alguna estabilidad y alejarse de su padre. Y entonces, en 1985, con solo 19 años y cuando menos lo esperaba, la oportunidad de su vida tocó a la puerta. Resulta que un ejecutivo discográfico de Londres llamado Pete Waterman estaba rondando mucho el pueblo de Rick, porque había comenzado un noviazgo con una chica llamada Gaynor, que era estilista, y aprovechando su estadía, se dedicó también a hacer algunas audiciones a bandas y músicos del pueblo. Rick se presentó junto a su banda FBI, y algunos días más tarde recibió una noticia impactante. Le ofrecían un contrato de representación, pero solo lo querían a él, no a la banda completa. Inicialmente Rick rechazó la propuesta por lealtad a sus amigos y porque era muy tímido y no quería ser solista. Sin embargo, luego de pensarlo varios días y analizar sus posibilidades, decidió aceptar, y no se equivocó. Pete Waterman había fundado una empresa llamada Stock, Aitken & Waterman, conocida como SAO. Producían música pop y dance y representaban a nuevos talentos. En 1986, Pete le consiguió a Rick un contrato con la famosa discográfica RCA y puso a sus escritores y arreglistas a elegir canciones que pudieran funcionar con la voz grave de Astley. En 1987, cuando tenía 21 años, Rick lanza su primer sencillo. Fue un fracaso total, pero tan solo unos meses después, el 27 de julio de 1987, apareció su segundo sencillo, titulado Never Gonna Give You Up, y de la noche a la mañana, Rick Astley se hizo mundialmente famoso. La canción era muy buena y subía como la espuma. Rápidamente alcanzó la cima de la lista de éxitos del Reino Unido y poco después fue lanzada en los Estados Unidos, subió y subió hasta llegar al número 1 de la lista Billboard el 12 de marzo de 1988. Finalmente, el éxito de la canción fue mundial, logrando alcanzar el puesto número 1 en 25 países. El 16 de noviembre de 1987 apareció en el mercado el primer álbum de Rick Astley, el cual se tituló Whenever You Need Somebody. En este trabajo fue incluido su primer gran éxito y además contenía otras 4 de las canciones más recordadas de Rick: el tema que daba título al trabajo, la canción It Would Take a Strong, Strong Man, la inesperada When I Fall in Love y la inolvidable Together Forever, que se convirtió, por cierto, en su segundo número 1.
I give my heart, love is ended before it's begun. Seem to cool in the warmth of the sun. Anything you need, all you have to do is say, together forever and never to pass, together forever with you. Veamos algunas curiosidades de este trabajo. El videoclip musical de Never Gonna Give You Up fue dirigido por el inglés Simon West, quien también dejaría su huella en el cine mundial al dirigir famosas películas de acción como Con Air, Lara Croft, Tomb Raider y Los Mercenarios 2. Otro detalle curioso es que el tema Whenever You Need Somebody en realidad era un cover. Su versión original había sido lanzada en 1985 por la cantante británica Oki Brown, pero había pasado sin pena ni gloria. La versión de Rick fue número 1 en 7 países, aunque curiosamente no en Estados Unidos, donde no fue lanzada como sencillo. Lost inside your love, where I wanna be, and you can have some fun. That's okay with me. Otra curiosidad es que, a pesar del éxito indudable del disco, luego de un poco tiempo, mucha gente comenzó a burlarse de Rick Astley, principalmente por 2 razones. Veamos. Lo primero es que la empresa musical que lanzó a Rick, Sao, se habían ganado la fama de lanzar artistas muy falsos, muy plásticos y muy rápidamente. Tenían un grupo de escritores que trabajaban frenéticamente haciendo letras, y generalmente los cantantes grababan únicamente lo que los directores aprobaban y no tenían voz ni voto en asuntos creativos. Sao había logrado poner algunas canciones exitosas en el top 10 de las listas, pero podían preparar desde cero un álbum completo en tan solo un mes, lo que les había dado muy mala fama. Además, tomaban a actores y a cualquier persona que estuviera dando de qué hablar y le hacían una canción, tratando de aprovecharse de su fama momentánea. Se decía que hacían música basura, solo por dinero. Dicho esto, cuando Rick Astley apareció con su tupé pelirrojo y una voz que no parecía coincidir con su cara, a muchos les pareció un tipo de caricatura, un poco tonto. De alguna forma, a muchos les pareció un chiste de cantante, un títere siguiendo a ciegas lo que le decían que hiciera. Por otro lado, irónicamente, debido a su voz grave y potente, muchos pensaron al escuchar las canciones en la radio que el cantante era negro. Pero al ver en la TV a aquel joven blanco con una cara casi adolescente, muchos se rieron. Se decía que su voz no calzaba con su apariencia. Ojo, aquí no apoyamos este tipo de opiniones, simplemente tratamos de explicar cómo sucedieron las cosas. Vaya locura, ¿no crees? ¿Y tú? ¿Recuerdas estas canciones? ¿Creíste que él era negro alguna vez? Déjanos en un comentario tu opinión y de paso cuéntanos de dónde nos estás viendo. Rick ha contado en diversas entrevistas que irónicamente el enorme éxito de las canciones generó que se repitieran 1 y 1000 veces en las radios, en las discotecas y en todo lugar, lo que parecía ser muy bueno, pero también generó una sensación de hartazgo en muchas personas. Y de hecho, el cantante recuerda que había un edificio en construcción cerca de las oficinas de la discográfica, y siempre que caminaba por ahí, los constructores lo insultaban y le decían que dejara de cantar, que era un tonto, un pendejo, un gilipollas, que los tenía hartos con su música y que todas sus canciones sonaban igual. Qué extraño y particular, ¿no creen? Déjanos abajo tu opinión. Luego del enorme éxito de su primer álbum, Rick Astley quería demostrar que era un artista de verdad. No había escrito ninguno de los éxitos de su primer disco, pero quería demostrar que sí podía hacerlo. Puso manos a la obra y comenzó a escribir letras para su segundo álbum. Como curiosidad, en aquel momento sonaba muy fuerte la canción de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Rick se inspiró en este tema y trató de hacer una respuesta masculina. De esta manera tan curiosa surgió la canción She Wants to Dance With Me,
que fue el primer sencillo de su siguiente álbum, el cual llevó por título Hold Me in Your Arms, y fue lanzado el 26 de noviembre de 1988. El tema fue recibido de muy buena manera, y además de esta canción, también fue exitoso otro tema llamado Take Me to Your Heart. She wants to dance with me. I was touched and I never meant to hurt my baby. We got better things to do tonight. She wants to dance with me. Take me to your heart, never let me go. Can you tell me when you look at me eternally? 'Cause I think about you. Rick Astley lo había logrado. No tendría que trabajar con su padre nunca más. Tenía algo de estabilidad y ganó suficiente dinero para no tener que preocuparse por muchos años. Una de las primeras cosas que hizo fue comprar una casa para su madre, a pesar de que su relación con ella no era buena. De hecho, Rick no fue a los funerales de ninguno de sus padres. En 1988, con solo 22 años, Rick Astley hizo su primera gira mundial. Y justo cuando estaba por terminarla, sucedió algo muy importante en su vida personal. Resulta que su novia se llamaba Debbie. Había sido la única novia que había tenido. Estaban juntos desde la secundaria y se habían mudado a un apartamento. Luego de alcanzar la fama, Rick y Debbie se veían cada vez menos y la relación estaba en crisis. El cantante había intentado terminar la relación en varias ocasiones, pero siempre sucedía lo mismo. Ambos terminaban llorando y Rick daba marcha atrás con la idea de la separación. Cuando estaba terminando la gira de 1988, Rick se reencontró con una joven llamada Lene. Era de Dinamarca y la había conocido brevemente cerca de un año atrás, luego del enorme éxito de Never Gonna Give You Up. Ella trabajaba con una casa discográfica. Cuando se conocieron, la atracción fue mutua, y aunque Rick la besó en un ascensor, ella le dijo que tenía novio, y el asunto no pasó a más. Ahora se volvían a encontrar, y resulta que ambos no habían podido sacarse al otro de la mente. Ella le dijo que podían intentar una relación, y él decidió terminar con su novia de toda la vida, Debbie. Sin embargo, como siempre que lo intentaba terminaba llorando, decidió hacerlo de una manera no muy agradable. Fue a la casa que compartía con Debbie en un momento en que ella no estaba y le dejó una carta explicándole que la relación se daba por terminada. Se mudó junto a Lene en marzo de 1988 y ya nunca se separaron. Luego de varios reajustes en su vida personal y un tiempo de merecido descanso después de su increíble éxito, Rick Astley pensó que ya era hora de lanzar su tercer álbum, y en 1990 se puso manos a la obra. Sin embargo, las cosas no estaban bien del todo. Rick sentía que la gente lo menospreciaba, que pensaban que era un artista más, un producto plástico de la empresa musical Sao, y por esta razón decidió hacer un cambio radical en su carrera y no renovó el contrato musical con la empresa Sao, algo que, en retrospectiva, quizás no fue lo mejor. La discográfica RCA le ofreció un contrato directo, sin intermediarios, y le dijeron: «Muy bien, Rick, confiamos en ti. Estamos ansiosos por escuchar tus nuevas canciones. ¿Cómo quieres que suenen?». Por un momento, Astley no supo qué decir. En realidad, no tenía ni idea. Rick quería tener voz y voto en la producción de su música. Ahora la discográfica le dio esa libertad, pero en realidad el cantante solo tenía 24 años. Era demasiado joven e inexperto, y él solo tenía nociones básicas sobre la producción de un disco, por lo que la preparación del tercer álbum fue muy caótica y llevó más tiempo de lo esperado. El 18 de febrero de 1991 fue lanzado al mercado la tercera producción de Rick Astley, titulada Free. El primer sencillo se tituló Cry for Help, al cual no le fue nada mal, logrando alcanzar el puesto número 7 de las listas, tanto en el Reino Unido como en la Billboard estadounidense. Somebody please hear me cry for help. All that I need is to cry for help. All that I need is to cry for help.
A pesar de que la música de este disco no se parecía a los primeros éxitos de Rick, las ventas del primer sencillo parecían presagiar que el álbum sería un éxito. Sin embargo, la mala suerte estuvo de su lado. Antes de lanzar más sencillos, hubo una crisis en la discográfica RCA. Despidieron al director general, la empresa parecía desmoronarse y en medio de la crisis, muchos discos quedaron sin promoción, incluido el de Rick. A partir de aquí, las presentaciones en televisión del cantante se disminuyeron drásticamente, así como las actuaciones en vivo. De la noche a la mañana, pareció que la carrera de Rick se iba por la borda. Por otro lado, Lene le informó que estaba embarazada por primera vez, y comenzaron a suceder varias cosas en la vida personal de Rick que lo alejaron de los escenarios. Rick Astley dio por terminada su carrera. Se retiró de la música el 6 de febrero de 1992, el día que cumplió 26 años. Entonces, Rick se mudó a Londres con su familia, compró una nueva casa y se dedicó a ser padre y esposo. No tenía planes de hacer música nueva, sin embargo, luego de un año de retiro, se le acercó un representante de su antigua discográfica y le dijo que estaban preparando el soundtrack para una película que sería protagonizada por Madonna y que querían que él aportara una canción. Inicialmente Rick se negó, pero luego pensó que era tan solo una canción y que si fallaba no pasaría nada. Astley se puso a escribir y volvió al estudio de grabación. El resultado fue un tema llamado Hopelessly. La canción le encantó a los productores de la película, quienes algunos días más tarde se volvieron a comunicar con la casa discográfica diciendo que ahora querían un álbum completo de Rick. All my dreams are far behind me. I've lost my way. Now I'm so confused. 'Cause I'm hopelessly falling in love. Astley no quería hacer un álbum, ya estaba retirado, pero le dijeron que como Madonna protagonizaría la película, aunque esta fuera un fracaso de crítica, las ventas del disco estaban garantizadas. Lo lograron convencer, y Rick se puso a trabajar frenéticamente con antiguos colaboradores para tener un álbum completo a tiempo para el estreno de la película. Aquello pintaba muy bien. Rick pensó que volvería a lo grande, pero de pronto una llamada telefónica lo cambió todo. De repente y sin explicación, la productora de la película decidió que harían cambios drásticos en el soundtrack y que la canción de Rick Astley no sería incluida en el corte final. El cuarto álbum de Rick Astley se tituló Body and Soul y se lanzó en 1993. El trabajo nació muerto y ninguna canción entró en el top 20 de las listas. Rick se sintió derrotado y muy deprimido. Su autoestima quedó más baja que nunca. En los siguientes años, Rick se olvidó de lanzar música nueva, se dio un descanso. Luego, en 2001 y 2005, lanzó un par de álbumes que no fueron exitosos, y entonces Rick creyó que su carrera estaba totalmente terminada y sepultada. Pero se equivocaba, aún le quedaban un par de capítulos por delante, y de lo más interesantes. En 2007 sucedió quizás lo más loco y divertido de la carrera de Rick Astley. Fue un fenómeno que se denominó Rick Roll. Por alguna razón que nadie puede explicar, mucho menos el cantante, comenzaron a circular en internet diferentes correos electrónicos que pretendían hablar o tratar temas importantes, pero cuando los usuarios entraban en los enlaces, eran redirigidos al video Never Gonna Give You Up de Rick Astley, su canción más pegadiza y famosa. Cuando alguien caía en la broma, se decía que había sido Rick Rolleado. Fue una cosa que de verdad se salió de control. Por ejemplo, uno de los correos más famosos indicaba que Michelle Obama había sido captada lanzando insultos racistas. La gente curiosa y furiosa entraba y ¡zas!, el video de Rick Astley comenzaba. De esta forma, Rick se convirtió en uno de los primeros memes de internet y para 2008, una empresa de estadísticas estimó que aproximadamente 18 millones de estadounidenses habían sido Rick-rolleados. Además, el video de la canción en YouTube superó los 1.000 millones de visitas. 1.000 millones. ¡Wow! Increíble.
Quizás muchos de ustedes han caído en una broma similar. ¿Les ha pasado alguna vez que abren un video que parece ser de algo curioso, pero al entrar comienzan a sonar unos gemidos? Bueno, así exactamente fue el fenómeno del Rickroll. Increíble, ¿no les parece? Déjanos abajo tu opinión al respecto. Definitivamente, el Rickroll tuvo consecuencias positivas para el cantante, quien agarró un segundo aire y comenzó a ser invitado a programas de televisión y conciertos. Rick pensaba por aquellos años que la gente consideraba que la música que lo había hecho famoso era música plástica, desechable, pero luego de 40 años de aquellas canciones se dio cuenta que así no era la cosa. Resultó que aquella música significaba mucho para la gente. Ya habían pasado por el torbellino de la vida y siempre terminaban volviendo a esa música ochentera, música que realmente los impactó cuando eran jóvenes, que les hacía pensar en su último día de escuela o en su primer beso. Rick comprendió que quizás cuando se hicieron aquellas canciones no se suponía que significaran nada, y sin embargo, obviamente, terminaron significando mucho para muchas personas. En 2016, Rick Astley lanzó un nuevo álbum llamado 50, en el cual tocó todos los instrumentos y escribió todas las canciones. Lo hizo sin ninguna presión y resultó que se convirtió en un álbum número 1 en el Reino Unido. Además, ese mismo año visita Latinoamérica y hace una exitosa presentación en el Festival Chileno de Viña del Mar, causando una gran impresión por su buen estado físico y la calidad de su voz. Astley todavía lanzaría un par de álbumes más en 2018 y 2023 que en realidad se vendieron bastante bien y fueron un deleite para sus fans de todo el mundo. Rick nunca creyó que fuera verdaderamente popular o buena onda, pero el tiempo ha puesto las cosas en su lugar. La verdad es que es un tipo muy agradable y divertido, con buen sentido del humor y talento musical. Su voz se mantiene muy bien y en sus conciertos no es inusual que interprete canciones de grupos como AC/DC, pero también temas de Dua Lipa, así de versátiles. Got Chuck Song and Saint Laurent. Gotta kiss myself, so pretty. Too high. Cause uptown funk don't give you. Saturday night we inspire. Come on. Don't believe me, just try. En los últimos años, Rick se ha dedicado a ser locutor de radio, tiene una banda con algunos amigos de su pueblo y se presenta constantemente en espectáculos que reviven la música de los años 80. También ha recreado con humor los videoclips de sus primeros éxitos ochenteros y ha aparecido en programas de comedia. Continúa casado con su esposa Lene y su única hija ya es mayor de edad. Actualmente, Rick tiene 59 años. Larga vida y prosperidad para Rick Astley, un buen artista, un buen tipo. Y gracias por la música. Bien amigos, Juan Araya los saluda desde Costa Rica y este ha sido el recuerdo de Rick Astley. Déjanos en un comentario tu opinión sobre este cantante ochentero y de paso cuéntanos de dónde nos estás viendo. Déjanos saber también de quiénes te gustaría que hablemos en futuras entregas y recuerda que en el canal tenemos más de 500 videos que te pueden gustar. Búscalos como Cultura para Todos y nos vemos muy pronto con otro video. Pura vida.